Hola, hola, buen día, o buenas tardes, o buenas noches, depende del horario que me esté viendo. En este caso voy a explicar lo que son razones trigonométricas, así que vamos al video. Bueno, las razones trigonométricas son relaciones entre lados y ángulos, ¿sí? Entonces, y se aplican en triángulos rectángulos, ¿sí? Son los que tienen ángulos de 90 grados. El lado más largo que es opuesto al ángulo de 90 es la hipotenusa, ¿sí? El lado que está al lado del ángulo es el cateto adyacente y el lado que está al frente del ángulo es el cateto opuesto. Supongamos que el ángulo esté arriba, ¿sí? Estuviera acá el ángulo, entonces el opuesto pasaría a ser el que está al frente justamente y el adyacente pasaría a ser este ángulo. Supongamos que esto es A, B y C. Entonces, la hipotenusa sería A. Si el ángulo está arriba, entonces el opuesto sería B y el adyacente sería C. O sea que cambiaría el nombre dependiendo de la ubicación del ángulo. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta porque en base a eso vamos a definir qué es el seno del ángulo, qué es la relación del cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Sí? El coseno, que es la relación entre el cateto adyacente con la hipotenusa, y la tangente, que es la relación entre los dos catetos, el opuesto primero y el cateto adyacente. Entonces es fundamental tener en cuenta eso. Este sería la fórmula del seno, que es opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa, siempre va en ese orden. Y la tangente es la relación de los dos catetos, es decir, el opuesto con el adyacente. Entonces ahora, en un ejercicio, vamos a ver qué datos tenemos y cuál de las tres fórmulas es la que me va a servir para resolver cada situación. Así que vamos a pasar ahora a ver un ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde tengo el valor de, que esto podría ser A, por ejemplo, que sería la hipotenusa porque es el lado más largo. Quiero averiguar el cateto opuesto, sí, que en este caso puse h por altura y tengo el ángulo. Entonces tengo que ver en cuál de las tres fórmulas, ya sea seno, coseno y tangente, aparece opuesto con hipotenusa. Si me fijo en la tangente, relaciona opuesto con adyacente, entonces no me sirve por acá relación adyacente y no tengo hipotenusa. En el coseno, por ejemplo, relaciona cateto adyacente con hipotenusa y no me pide el adyacente, entonces no me sirve el coseno. Entonces, y en el seno relaciona opuesto con hipotenusa. Sí, opuesto con hipotenusa. Entonces vemos que tengo dos datos, o sea, el ángulo y la hipotenusa, y me falta el tercero. Entonces voy a resolver con el seno. También está la otra opción que a muchos les llama la atención, el SOHCAHTOA, que en realidad es como el resumen de esta fórmula. El SO sería seno opuesto sobre hipotenusa, el K sería coseno adyacente sobre hipotenusa y el TOA tangente opuesto sobre adyacente. Bueno, entonces vamos a resolver con el seno en este caso. Sería sen, donde dice alfa reemplazo el ángulo, o sea 30 grados. Después, donde dice opuesto, voy a reemplazar en este caso la incógnita que es la altura. Sobre, y la hipotenusa siempre va abajo, sobre 6. Entonces, aquí tengo una fracción, es decir que tengo una división. Como no puedo hacer h dividido 6 porque h es una incógnita y necesito despejarla, entonces el 6 que está dividiendo en una ecuación pasa multiplicando. De esta manera me queda que sen de 30 por 6 es igual a h. Entonces, 30 grados. Con la calculadora hacemos sen de 30, en la calculadora del teléfono aparece sin. Sí, es lo mismo. Sin, tienen que poner sin de 30, seguramente lo va a abrir paréntesis y lo tienen que cerrar porque esto es grados y esto es centímetros. Y no puedo mezclar unidad de medida. Entonces hacemos seno de 30 por 6 igual a la altura. Entonces, haciendo esta cuenta me da que la altura vale 3 centímetros. ¿Sí? Y ahí estaría resuelto el ejercicio en este caso. Ahora vamos a pasar a ver otros dos ejemplos para ir viendo los otros casos.
Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, otro ejercicio, donde tengo el valor de un cateto que vale 10, como está al lado del ángulo, entonces este sería el cateto adyacente y me pide averiguar la hipotenusa. Entonces nuevamente me fijo en cuál de las tres fórmulas aparece adyacente con hipotenusa. En la tangente no, porque aparecen los dos catetos, opuesto y adyacente. En el seno no, porque tengo opuesto con hipotenusa. Y acá necesito saber la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces nos fijamos en el coseno y es adyacente sobre hipotenusa. Entonces con esta fórmula vamos a resolver este ejercicio. Entonces sería cos, donde dice alfa, colocamos el valor del ángulo, que en este caso serían 40 grados. Dice cateto adyacente, entonces ahí reemplazo el valor del cateto adyacente, que en este caso es 10, sobre la hipotenusa, que en este caso es A, ¿sí? Y en este caso la incógnita tengo en el denominador, ¿sí? O sea que tengo 10 dividido A. Como no puedo hacer esa cuenta porque A es una incógnita y necesito despejarla, como está dividiendo, entonces voy a pasar hacia la izquierda multiplicando. Es decir, que me va a quedar cos de 40 igual, por A igual a 10. ¿Sí? Tampoco puedo hacer esta cuenta porque A es la incógnita y necesito despejarla. Entonces la A queda a la izquierda, ¿sí? Y el coseno que está multiplicando, esto va siempre junto, ¿sí? Cos de 40 va a pasar a dividir cos de 40. Entonces en la calculadora vamos a hacer 10 dividido cos de 40 y vamos a encontrar el valor de A. Y esto me da 13,05 centímetros. Y ese es el valor de la hipotenusa, ¿sí? Y un dato a tener en cuenta es que la hipotenusa siempre es el lado más largo que los catetos. Entonces si acá me da un valor menor a 10, entonces hay que rever el ejercicio porque probablemente en algún punto hubo un error, ¿sí? Porque siempre tiene que dar la hipotenusa tiene que dar un número mayor a los otros o al otro cateto. Vamos a pasar a ver el tercer caso, ¿sí? Donde necesito averiguar el cateto opuesto porque está al frente del ángulo y ya tengo el cateto adyacente. Entonces me fijo en cuál de las tres fórmulas aparece opuesto con adyacente. Voy a empezar de abajo hacia arriba. El coseno no, porque es adyacente con hipotenusa. Sí, podría utilizar, pero voy a sacar la hipotenusa y no me pide el ejercicio, entonces estaría haciendo un trabajo de más. El seno es la relación entre el opuesto y la hipotenusa. No tengo el opuesto y la hipotenusa no me los pide, entonces el seno lo descartamos. Y tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces esta es la fórmula que voy a utilizar. ¿Sí? Entonces me queda TG, en la calculadora aparece como tan. Sí, es lo mismo, nada más que está abreviado. Tangente de donde dice alfa, coloco el ángulo, 35 grados. Igual a cateto opuesto, en este caso la H, sobre el adyacente que vale 10. Entonces, como vimos en el primer caso, tengo la incógnita dividido 10. Necesito despejar la incógnita y esto de arriba nunca se toca, ya sea un número o una incógnita. Entonces el 10 que está dividiendo va a pasar multiplicando, es decir que me va a quedar tangente de 35 por 10 igual a la altura, ¿sí? Entonces ahora con la calculadora hacemos esta cuenta, tangente 35 por 10, y a tener en cuenta es que si usan calculadora científica, cuando ponen tan va a abrir paréntesis, entonces sí o sí lo tienen que cerrar ahí para no mezclar grados con centímetros o la unidad de medida que tengan. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el cálculo y entonces encontramos que la tangente 35 por 10 me da 7,00, entonces directamente ponemos 7 centímetros y eso es el valor de la altura del triángulo. Así que por ahora sería eso, después vamos a ver otros ejemplos y bueno, cualquier cosa me dejan un comentario, un me gusta, se suscriben, así me ayudan y bueno, cualquier consulta me pueden dejar en la cajita de comentarios si quieren que resuelva algún ejercicio en particular
y lo estaré haciendo con mucho gusto. Así que, chao, gracias.